Buenas noches compañeros y compañeras, mi nombre es Jessica Silvana Marín González, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras y de la UNAD, segundo semestre. Hoy vamos a hablar sobre el autor Paulo Freire, ¿sí? Acerca de la pedagogía de la liberación. Vamos a hablar de 5 temas: las características, metodología de la enseñanza y aprendizaje, rol del maestro, rol del estudiante y las estrategias, ¿cierto? Entonces, pues para empezar vamos a hablar un poquitico de las características de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Como ustedes saben y como leyeron, pues en todo lo que realizamos en el paso 4, vimos que la pedagogía de la liberación de Paulo Freire es una pedagogía abierta donde el educador y el educando van construyendo y rompiendo con los esquemas tradicionales, en donde se establece una relación de igualdad del educando, donde tiene un conocimiento previo en la clase, y el educador lo que hace es hablar sobre un contexto específico. La metodología de él, pues Freire utiliza 3 partes, ¿cierto? La primera es acción, reflexión y acción, y con estas 3 partes permite que el contexto del educando sea reflexionar y finalmente genere un cambio de eso que él ya estudió. En cuanto al rol de maestro, tenemos varios puntos, ¿cierto? Pues que en mi caso me llamaron mucho la atención. La primera es que el rol del maestro comprende mucho el proceso de búsqueda, donde el profesor también es un aprendiz frente al conocimiento que tiene que ir a dar, ¿cierto? Entonces él tiene que preparar la clase en cuanto a la parte científica, física y emocional, que es como un poquitico lo que nosotros estamos viendo, que es el ABP, es un aprendizaje basado en proyectos, que nos ayuda a nosotros como profesores a mejorar ese conocimiento que debemos de transmitir en el estudiante, ¿cierto? Entonces, pues esa es una de las partes. Otra de las partes es la parte investigativa que tiene que hacer el profesor, que hace que sea un método riguroso y que tenga una actitud investigativa frente al proceso que se va a hacer. En cuanto al rol del estudiante, el rol del estudiante tiene varios puntos, ¿cierto? Entonces nos dicen que el educando es el centro del motor del proceso educativo, es quien da la vida a la labor que realiza el educador. Él es quien orienta y facilita los aprendizajes a través de una acción de conjunta y transformadora. Y el educador lo que hace es que debe de tener 2 actitudes, ¿cierto? La primera es de transmitir bien un conocimiento, pero un conocimiento basado en qué? En el saber ser, en el saber hacer y en el saber, ¿cierto? En cuanto a las estrategias que nos pide Paulo Freire, tenemos la coherencia entre el discurso y la práctica, o sea que lo que nosotros damos a través del discurso, como lo dice, el estudiante lo lleve a la práctica a través de un conocimiento previo que ya trae, y que él pueda mejorar como ese conocimiento por medio de una guía de aprendizaje. La otra es ser capaz, que el docente debe ser, o el educador debe ser capaz de lidiar con la tensión entre la palabra y el silencio, entre la palabra cuando yo estoy dando el discurso y el silencio del estudiante mientras está escuchando el discurso, ¿cierto? Eso es muy importante, ya que yo debo de transmitir ese conocimiento sin que el estudiante se aburra o le dé sueño, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que utilizar las técnicas del habla, ¿cierto? Para que subir el tono, manejar bien las expresiones faciales y de la mano, como para que el estudiante para poder captar la atención del estudiante. Llevar la teoría a la práctica y trabajar el aquí y el ahora. Muchas gracias. Esto es todo.